¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz en una emisión más de su programa Frecuencia Fiscal, transmitiendo este viernes que es el primer viernes de enero, y pues en materia fiscal hay muchos cambios. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665 y nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, el tema del día de hoy es relacionado con el 2013. ¿Estás preparado para este inicio de ejercicio? Porque aunque quizás algunos pudieran pensar que en materia fiscal, en reforma, no hubo gran cosa, mas sin embargo para 2013 hay varios puntos que vamos a comentar que todos los contribuyentes deben de considerar para efectos de estar al día en lo que es esta materia fiscal, ¿no? Y así, de entrada, los principales cambios o más relevantes, y siendo específicos aquí en el estado de Nuevo León, bueno, tenemos que el impuesto sobre nóminas tuvo un gran incremento. ¿Y por qué digo pequeño? Porque del 2% pasó al 3%, pero estamos hablando que es un aumento del 50%, Luis. Es correcto, Hugo. Fíjate, y ahí escuchando a ciertas personalidades y demás, en lo que argumentaban a favor y en contra se argumentaba que iba a haber migración de empresas fuera de la entidad y que, bueno, pues iban a instalar en algunas otras localidades, propiamente en Coahuila, Tamaulipas, que es lo más cercano. Los alrededores. Así es, pero la realidad es que aquí aplica la norma esta del 80-20, ¿no? Es decir, el 80% de las empresas son microempresas que difícilmente pueden hacer esas migraciones. Tienen esa capacidad. Ahora, para la gran empresa, bueno, pues sí es un incremento del 50%, pero no es tan significativo como para tomar la decisión de migrar la empresa de ciudad. ¿Qué pasa al final del día? Bueno, pues maquiavélicamente el Estado, asimilando esta situación que propiamente iba a haber pocas fugas, bueno, pues se atreve a hacer este gran paso de incrementar un 50% este impuesto sobre nóminas. ¿Qué nos queda? Bueno, pues el amparo, aunque ya también por allí hay ciertos pronunciamientos al respecto de que pudiera ser no tan exitoso para el gobernado. Así es, sí, entonces, y recalcamos, esto es para el estado de Nuevo León. Aquellos radioescuchas que se encuentran ubicados en otro estado de la República, bueno, pues les sugerimos verificar cómo está el impuesto sobre nóminas en cada estado para efectos de tomar las medidas pertinentes. Así es, sí, Nuevo León tomaría liderazgo a nivel nacional en cuestión de esta tasa del 3%. Creo que nada más hay otro estado que también está por ahí empatado en materia de este impuesto. Es correcto. Fíjate, y en materia de impuestos federales, ya lo mencionábamos y ahorita lo retomamos, es en materia del ISR propio, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa con este ISR? Bueno, pues estaba establecido mediante transitorios que para el año 2013 bajara la tasa a un 29%. Ahora, mediante ley, bueno, pues se desconoce ese transitorio y se deja o nuevamente en un 30%. Propiamente yo aquí lo vería como también un incremento en la tasa, es decir, si ya había una tendencia, ya había una planeación por parte de las empresas de materia fiscal al respecto, Sí, parecería que le dieron marcha atrás, ¿no? O sea, como Luis lo comenta, ya estaba previsto, las empresas incluso ya, algunas tenían su planeación para efectos de considerar este impuesto en sus proyecciones, y resulta que pues de la noche a la mañana les cambiaron todo el escenario. Ahí propiamente estamos hablando literalmente, y yo así lo quiero expresar, de un 3.4% de incremento en la tasa de ISR. Es decir, ¿por qué? Porque la tendencia era que hoy estuviésemos pagando una tasa del 29% y nuestra realidad es que tenemos un incremento en un punto porcentual. Es correcto, ¿no? Y bueno, el YETU quedó igual, el 17.5%, el IVA 16%, región fronteriza 11%, más sin embargo, recordemos que pues es la entrada de un nuevo sexenio, ¿no? Es un nuevo presidente, nuevas ideas, y que pues este año dará la pauta para una reforma con cambios quizás más considerables para lo que es ya el 2014. Es correcto, sí, vienen ahí cambios en materia de IVA, vienen cambios en materia de seguridad social universal, pero bien, como bien refieres, bueno, pues en la recta final del año se estarán
presentando estas iniciativas de ley y bueno, pues para que inicien vigencia en el 2014. Así es. Y bueno, otros puntos que queremos resaltar es la cuestión de los salarios mínimos. Si recuerdan, a finales del año pasado por ahí se unificaron la zona A y la zona B, pasando a ser zona A, y la zona C pasó a ser zona B. Esto trae que cada año, al incrementarse los salarios mínimos, bueno, el incremento para la zona A quedó en 64.76 pesos y la zona B en 61.38. Entonces, esto es importante considerarlo. Tristemente, Hugo, el incremento, como bien refieres, de enero 2012, el 27 de noviembre de 2012 se da esta unificación y ahora, 1 de enero de 2013, bueno, pues se dan nuevamente ya los salarios vigentes para este año 2013. Ahora bien, sí, estamos hablando de un incremento del 3.9%, Hugo, de incremento en los salarios mínimos. Dices, oye, bueno, pues es un incremento interesante, pero bien, concatenándolo contra la inflación, en el periodo de noviembre de 2011-2012, tenemos un incremento del 4.17% en la inflación, es decir, tristemente pierde poder adquisitivo los salarios mínimos. Y estos salarios mínimos, bueno, pues estaríamos hablando que serían personas privilegiadas, en el buen sentido de la palabra, que estarían sufriendo un incremento, pero la gran mayoría de las empresas, viendo la situación económica actual, bueno, pues al tener salarios por encima de los mínimos generales y profesionales, bueno, pues optan por no hacer incrementos a los trabajadores. Exactamente, y esto que comentas es importante porque esto, si lo ligamos con, por ejemplo, los salarios diarios integrados para efectos del IMSS, bueno, aquellos trabajadores que tienen el salario mínimo, el IMSS automáticamente va a hacer esta adecuación, ¿no? Pero aquellos otros trabajadores que no perciben el salario mínimo, que dependiendo de su situación quizás no amerite un cambio en materia de seguridad social, ¿no? Así es. Bueno, y hablando de no cambio, pero si estamos hablando de un año para otro, simple y sencillamente, por ejemplo, el salario diario integrado, si lo separamos en lo que es el salario o la cuota diaria, más la prima vacacional, más el aguinaldo, que estos tres elementos forman el salario diario integrado, bueno, pues se entiende que año con año, bueno, pues por la disposición legal va subiendo esta prima vacacional y en consecuencia, aun y cuando no haya un incremento en la cuota diaria, bueno, pues tentativamente ante el Seguro Social debieras de presentar una modificación de salario, y esta es una de las causales y es algo muy importante, que por eso se detonan las auditorías por parte del Seguro Social a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque pasan 3-4 años y la empresa efectivamente no ha incrementado salarios, pero sí tenía la obligación de hacer ese pequeño incremento, esa pequeña indexación por el incremento de los días vacacionales que desafortunadamente le pegan al salario diario integrado. Y ahí la recomendación adicional también es, bueno, revisa la situación. Si tienes trabajadores con 60, 65 pesos, haz un estudio, y la realidad es que de 1 a 3 salarios mínimos las cuotas obrero-patronales no dan un salto tan alto. ¿Por qué? Porque el Seguro Social ya tiene visto esto y hay una cuota fija donde efectivamente te cobra una cantidad independientemente mínima, si es un salario o son 3 salarios. Es decir, si el salario lo disparas de 60 pesos a 120 pesos, vas a ver que las cuotas no se te van a disparar a lo doble, y sí vas a estar pues vas a tener una contabilidad más ordenada, vas a tener tus trabajadores más a gustos, en caso de incapacidades, bueno, pues van a tener una mejor protección. Por eso queda la recomendación, ese estudio para que lo realicen y en un momento determinado, bueno, pues acerquen y presenten estas modificaciones de salario al IMSS. Y también hay que ver el otro lado de la ecuación, ¿no? Porque puede haber trabajadores que estén con el salario, el tope, ¿no? Y recordemos que este tope está ligado a salarios mínimos. Entonces, aunque haya trabajadores que estén topados por el hecho de que ese tope está ligado con el salario mínimo, hay que hacer ese incremento, ¿no? Es correcto, que estamos hablando ahí de los 25 días de salario mínimo. Correcto, así es. Efectivamente, sí, porque el trabajador a lo mejor gana encima de esa cantidad y bueno, pues para efectos de Seguro Social habría que hacer ese techo, porque ahí no es automático, porque ahí se va a quedar por abajo y bueno, pues queda protegido. Y aquí también tener en cuenta aquellas empresas que, por ejemplo, tienen como prestación los vales de despensa, que el 40% del salario del DF está exento para efectos del IMSS. Bueno, este cambio hay que hacerlo por efectos de que cambia el salario, ¿no? Es correcto, Hugo. Sí, también hay que recordar que para efectos del sistema SUA,
bueno, pues por allí hay que actualizarlo. actualizar los salarios mínimos vigentes para este año 2013. Hay que actualizar también la versión, creo que ya está por ahí la 338, que es la versión que ya resuelve temas que todavía el mes pasado, bueno, pues algunas empresas presentaron problemas para con fusión de las zonas A y B, ¿verdad? Que presentaban ahí problemas en cuestión del parche que habían bajado del SUA. Bueno, pues hay ya vigente una nueva versión que resuelve ese tipo de problemas, que incluso era un problema de centavos que no coincidía contra la liquidación que bajaba del ITSE. Así es, entonces aquí la moraleja es actualizar tus papeles de trabajo, ya sea lo que es el SUA, como lo acaba de comentar Luis, lo que es el sistema de nóminas, aquellas empresas que cuenten con uno de ellos, aquellas que tienen sus papeles de trabajo que los tengan en Excel, o sea, la cuestión de las tablas, todo ese tipo de cosas, verificar que se tenga la información actualizada para 2003. Hay que recordar que las tablas o tarifas de ISR, bueno, pues no sufren modificación, son las mismas que estaban vigentes para el año 2012, estas mismas se pueden utilizar para el año 2013, por aquello de que por allí la persona de soporte, ¿no?, de nóminas, que dice, oye, hay que actualizar, bueno, pues esa partida no habría que hacerle mayor mantenimiento, llamémosle así. Es correcto. ¿Qué otras consideraciones tienen que tener presentes nuestros radioescuchas? Bueno, un tema es lo de la facturación, ¿no? Recordemos que en el 2010 fue el último año donde las facturas en papel, aquellas que tenían la cédula fiscal, fue el último año que estuvieron vigentes. Entonces, aquellas empresas o personas que mandaron imprimir sus facturas en diciembre de 2010, pues en diciembre de 2012 se terminaron, ¿no? Entonces, a partir de 2013 o la recibes de forma electrónica o con código de barras bidimensional. Correcto, Hugo. Prácticamente en este año 2013 estamos diciendo adiós a las facturas impresas en papel, como bien refieres tú. El impresor autorizado, ¿no? Exactamente, es decir, ¿cuáles son las modalidades existentes a partir de este 1 de enero de 2013? Bueno, pues la factura electrónica de CFD, hay que recordar que también venían nuevos contribuyentes con esta modalidad también desde 2010 o anterior. 2010 o anterior, que la autoridad otorga ciertas facilidades para que sigan operando bajo esta modalidad. Factura electrónica a través de CFDI, que bueno, pues esto ya hay que contratar un proveedor autorizado de CFDI, etcétera. Y la factura impresa con código de barras bidimensional. Esos son los tres modalidades vigentes hoy en día. Y Luis, y bueno, también ahorita compartir con nuestros radioescuchas lo que comentábamos antes de que iniciara el programa, ¿no? Que pudiera haber facturas en papel que tengan la cédula fiscal con fecha de diciembre y más sin embargo por alguna cuestión en particular no fueron pagadas, se creó el pasivo, se pagan con fecha del 2013, entonces ahí la cuestión de que voy a pagar una factura siendo que ya no va a estar vigente, ¿no? Es correcto, fíjate, ahí la recomendación es, bueno, pues ¿para qué le buscas tres pies al gato, no? Aquí la recomendación es, bueno, pues si la factura se va a pagar en el 2013 y es una factura que efectivamente se provisionó en el 2012 y era de una persona física bajo el régimen de honorarios o incluso cualquier régimen, entonces, bueno, la recomendación es que esta persona física que expidió ese comprobante de papel, bueno, pues lo canjee por el código de barras bidimensional o la factura CFDI correspondiente. ¿Para qué? Para que guarde simetría, ¿no? Por una parte tendrás un comprobante de expedido en el año anterior provisionado, que para efectos contables es correcto reconocerlo, pero para efectos fiscales, bueno, pues tendrás que hacer ahí los ajustes respectivos, entonces que incluso te pudieran inducir al error. Y no solamente personas físicas, sino también, por ejemplo, personas morales, sociedades civiles o del régimen simplificado que también operan en base a flujo de efectivo y esas deducciones son autorizadas hasta el momento en que guardan línea con el pago respectivo. Exactamente, entonces prestar mucha atención a esto porque como lo comentamos, esto es una recomendación, es para evitar problemas y contingencias con la autoridad. Tristemente, Hugo, el 28 de diciembre de 2012, bueno, pues se libera la Resolución Miscelánea Fiscal 2013 y bueno, pues se establecen algunas disposiciones en materia de comprobantes fiscales digitales. Así es. Básicamente, se reforman algunas reglas, propiamente la regla del libro primero 2.7.1.1, en donde se establece que los comprobantes fiscales deberán almacenarlos en medios magnéticos o en su formato electrónico XML. Es decir, propiamente esta regla te está obligando a que guardes y conserves el comprobante digital. Exacto. Es decir, que no solamente basta con conservar el comprobante impreso o en papel. Entonces es muy importante este tipo de situaciones aclararlas
hay que recordar que es obligación del emisor entregar el comprobante o archivo XML, es decir, que no es suficiente la representación impresa. No, y esto, digo, al margen también que la autoridad a través de diferentes medios ha reconocido que la factura impresa, la representación impresa tiene validez, ¿no? Pero sabemos que la tendencia y lo que están buscando es que todo se conserve en medios electrónicos. Entonces, vaya, lo ideal, el mejor escenario es conservar el famoso archivo XML. Y cuando eso no sea posible, bueno, la cuestión del papel, ¿no? Pero no descansar con el papel cuando se tenga la posibilidad de obtener el XML. Yo creo que básicamente si se hace en un régimen, por ejemplo, simplificado, donde estás pidiendo devoluciones de IVA y demás, bueno, pues la recomendación es invariablemente que conserves el comprobante, el archivo electrónico XML, o que apliques otra vez la regla del 80-20, hombre. Es decir, que básicamente de todas tus compras, a lo mejor todo el chiquititero, pues que te van a representar un gran problema, bueno, pues las compras mayúsculas, por ejemplo, de tus proveedores y demás, y las compras importantes, bueno, que esas sí conserves el activo fijo, el comprobante XML correspondiente, pues para, bueno, cuando de cierta manera estar protegido. Hugo, ¿qué pasa si recibes un comprobante y, bueno, pues existe la obligación por parte de quien recibe de hacer una verificación en los apartados del SAT que para el efecto tiene dispuestos? ¿Qué pasa si estamos deduciendo comprobantes fiscales digitales que no cumplen? Es decir, que son apócrifos o que son piratas o que alguien maliciosamente los presentó como parte de la contabilidad. Bueno, pues existe una sanción para el contribuyente que esté deduciendo estos gastos, o solamente que no lo esté deduciendo, sino que los esté expidiendo de manera indebida. Bueno, pues esto aplica la defraudación fiscal y es un delito de tipo penal, es decir, alcanza pena corporal, alcanza prisión la persona o contribuyente que esté ejecutando esto, y la prisión es de 3 meses a 2 años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.221.000 pesos, de 2 años a 5 años cuando esté hasta 1.8 millones de pesos, y de 3 a 9 años 1.8 millones en adelante. Entonces, aguas, ¿verdad? Porque sí, pareciera un tema como que ahí está, a veces hay operaciones importantes, no se hacen estos procedimientos de filtrarlos, de revisarlos, y bueno, pues la autoridad te los puede detectar, aparte de la defraudación, aparte del crédito fiscal que te van a fincar. Bueno, pues se puede querellar la autoridad e imponerte por ahí una pena corporal. Es correcto. O también otro punto que deben de considerar los contribuyentes es la cuestión de los sellos digitales, ¿no? Para aquellos que están con CFD o CFDI, hay que pedir un sello para efectos de tener un certificado y poder facturar. Este certificado tiene una validez de 2 años. Entonces, aquellos que empezaron en 2010, como Luis lo comentaba, con el CFD, bueno, pues ya se les venció en diciembre de 2012. Entonces vaya el momento para efectos de que vayan y renueven este certificado y que puedan seguir facturando, ¿no? Hay que recordar que CFD, CFDI, incluso código de barra bidimensional, bueno, pues todos tienen una vigencia de 2 años. Entonces, o si vas a hacer un cambio de domicilio y demás, bueno, pues incluso por ahí hay que verificar las situaciones correspondientes. En alguno de los casos no aplicaría la actualización y demás, pero cuando menos sí esa vigencia bianual. Sí, porque aquí, vaya, por esta situación tan sencilla podríamos caer en la infracción que estaba comentando Luis hace rato, y ahora sí que tener una gran contingencia para efectos de la autoridad, ¿no? Hugo, no sé si quisieras darle otra vez los datos de contacto, porque yo tenía una duda, Hugo, antes de que des los datos de contacto. ¿Qué pasa si no tenemos el archivo XML y la persona que nos lo expidió ya no está disponible? La empresa fue vendida, fue cerrada y demás, y ahorita estamos en una situación de auditoría. Es decir, yo preguntaría a los estimados radioescuchas, a alguien que sea ingeniero de sistemas y demás, es decir, ¿se podrá reconstruir el archivo XML a partir de la representación impresa? De manera lógica yo diría que sí, porque ahí tienes todos los elementos para generarlo. Entonces, es decir, la representación impresa es una información idéntica que para efectos fiscales, bueno, pues tiene efectos equivalentes tanto de manera electrónica o impresa. Es decir, esa sería la pregunta para los radioescuchas, y no sé ahora sí si quieres dar los datos de contacto y algún comentario. Así es, sí, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. También en YouTube, aquellos que no nos puedan sintonizar ahora sí que en línea, es YouTube, el canal es Frecuencia Fiscal, ahí va a estar disponible. Y bueno, esto que comentas, Luis, es vaya un problema que estamos viviendo hoy en día, ¿no?
La cuestión de que, ahorita como lo comentaba, los informáticos decían, oye, va a ser más fácil, entre comillas, manipular las facturas, porque vía electrónica, a través de cualquier editor de archivos, vamos a poder manipular estos documentos, ¿no? Entonces, por eso lo importante de contar con el impreso y también con el XML y seguir el procedimiento de validación. Es correcto, incluso aplica otra vez esto del 80-20 en materia de comprobantes fiscales, es decir, el 80% de los contribuyentes optaron por código de barra bidimensional, el 20% se fueron por CFDI o están todavía en CFD. ¿Qué pasa? Los contribuyentes con código de barra bidimensional, bueno, pues tú entras a la página del SAT a tratar de verificar el comprobante y lo único que verificas es que el folio esté vigente y los datos de la autorización y demás, pero los contenidos no, es decir, cualquier persona pudiera replicar esa factura de manera digital y estarla replicando cientos de veces, es decir, no habría una manera de tener una certidumbre que ese folio que a mí me entregó mi cliente, bueno, pues fue utilizado de manera exclusiva para mí. Entonces tenemos también un problema grande y severo en un momento determinado de tener facturas apócrifas en materia de código de barras bidimensional. No, incluso canceladas, que a lo mejor a alguien se les pide como cancelada y a otro le está dando el comprobante ya con información. No, incluso yendo un poquito más allá, y es una cuestión real y que lo vamos a empezar a ver en cuestión de fraudes. Es decir, ahora, bueno, pues anteriormente las facturas impresas, bueno, pues tú palpabas lo que era el folio y la factura tenía una cierta calidad y sabías que fue expedido por el cliente porque era en un papel especial y demás, lo reconocías. Hoy en día, bueno, pues la persona de compras te puede estar sembrando facturas pequeñas con código de barra bidimensional diciendo que fueron pagadas por la compañía y bueno, pues difícilmente puedes comprobar que fueron expedidas por la contraparte o te la pueden estar presentando una y otra vez, simplemente cambiando algunas cuestiones de folios. Entonces, sí, aguas también para allí, para las empresas, bueno, pues que ya tienen un aparato de recurso humano importante para saber cómo van a tener controles internos para que no les metan gol por ahí el personal en cuestiones de fraude, sembrando facturas que ya fueron presentadas para su pago. Sí, aquí, como mencionas, la clave va a ser los controles internos. Y bueno, pasando a otros temas también relacionados con estos cambios, la autoridad ahora sí que inició el año con el pie derecho, ¿no? Liberando programas que los contribuyentes van a utilizar en los primeros meses del año. Y me refiero al programa DIM y al DEM. Al DIM, que se utiliza para presentar las declaraciones informativas en el mes de febrero, y el DEM, la declaración anual. Entonces, pues ya ahora sí que los contribuyentes tienen todos los elementos para presentar sus declaraciones informativas. Y esto hacemos mención porque en el pasado, pues quizás si bien nos iba para inicios de febrero, teníamos este programa, ¿no? Ahora ya no hay pretexto, desde enero está disponible. Es correcto, Hugo. La que sí siempre se la guardan un poco es la de personas físicas, aunque también ahí está establecido en ley que tiene un el mes de abril para presentarlo. Diferido, ¿verdad? Exacto. Y bueno, nada más aquí, lo de la declaración anual de personas morales, si ya tenemos el programa. Y si escucharon nuestro programa con el que cerramos el año de los tips del cierre del ejercicio, bueno, un punto era ver cómo voy a cerrar el año para ver si mi coeficiente de utilidad va a disminuir y que digas, oye, me conviene para efectos financieros y fiscales presentar mi declaración anual en el mes de enero o en el mes de febrero, ¿no? Entonces, aquí ahora sí que es la contraparte. Ya tenemos el elemento, de acuerdo a la proyección que hicimos, pues cerrar el círculo y si conviene presentar de una vez la declaración anual. Y asientos, Hugo, para este año 2013 de los llamados virtuales. Es decir, que a lo mejor ya traías tu asiento preconfigurado de depreciaciones mensuales. Bueno, pero esto estaban en función de la información del año 2011. Pues ahorita ya cerraste 2012 y ya tienes tu corrida de depreciaciones. Bueno, pues hacer esta proyección porque probablemente te estés quedando por abajo de lo que estás reconociendo y proyectando para efectos de planeación, ¿verdad? Y en el caso de personas físicas, bueno, pues allí, y personas morales del régimen simplificado, bueno, pues ahí sí les pega en materia de determinación del ISR al estar considerando una depreciación, pues a lo mejor incorrecta o por abajo de lo que pudiera ser lo real, ¿no? Así es, esto es importante. Y también, por ejemplo, otra verificación que hay que hacer, la cuestión del IMSS, ¿no? Cada mes el IMSS manda su liquidación, ahí viene la parte obrero, la parte patronal. Bueno, la parte patronal debe coincidir con lo que tenemos registrado en gastos en la contabilidad, ¿no? Entonces, sería un momento de hacer esa rectificación para cerrar de manera, ahora sí, correcta, adecuada el 2012. ¿Y por qué no establecer controles que no pudieras a lo mejor estando llevando a cabo?
La recomendación que nosotros siempre damos, por ejemplo, cuando entra un nuevo cliente allá al despacho, es en materia del Seguro Social, regularmente está divorciada la información del SUA respecto a la información que está tirando lo que es ITSE, es decir, lo que está arrojando el Seguro Social. Bueno, pues ahí lo recomendable es bajar la información que está disponible en la página del Seguro Social y incluso conciliarla. ¿Por qué? Porque tienes temas, por ejemplo, en materia de retenciones de créditos Infonavit, que ahí te das cuenta porque el trabajador regularmente es omiso y miente y dice no tengo ni un crédito, tratando de llevarse 2-3 meses de manera completa de su nómina. Entonces es por ahí donde el trabajador te mete gol. ¿Cuál es la recomendación? Contratas a un trabajador, inmediatamente puedes verificar en la página del Infonavit, ver si este trabajador es sujeto de algún crédito. Están verificando también la página del Seguro Social para lo que son las emisiones bimestrales, en el cual también incluso oficialmente ya te consideras tú como notificado y es responsabilidad solidaria del patrón el enterar las cuotas y es decir, no hay argumento que valga decir, oye, se me olvidó, el trabajador me mintió y por lo tanto no le retuve y por lo tanto tampoco te voy a enterar las retenciones de amortizaciones Infonavit. Entonces es muy importante hacer esa conciliación. Exacto. Luis, y ahorita que mencionas esta cuestión de la amortización de los créditos del Infonavit, recordemos que algunos de ellos están ligados al salario mínimo. Entonces, al incrementarse el salario mínimo, pues incrementa el descuento para que las empresas hagan ese ajuste, que es algo que debe de hacer. Bueno, prácticamente ya estamos por cerrar el programa del día de hoy. ¿Algunas conclusiones, algo que quieras dejar a nuestros radioescuchas? Hugo, nada más, ahorita mencionaba las declaraciones DIM y demás. Hay que recordar que en materia de impuesto empresarial a tasa única en la Ley de Ingresos de la Federación 2013, bueno, pues se vuelve a establecer la facilidad para presentar el listado de conceptos YETU de manera anual, es decir, en la declaración del ejercicio. No es obligación presentar el listado de conceptos mensuales, ni tampoco el de diciembre, ¿verdad? Porque por allá habrá algún despistado que siga presentando esas declaraciones de manera mensual. Y bueno, yo con lo que cerraría es mucho cuidado, mucho énfasis con los temas de la facturación, de los comprobantes. O sea, otra vez mencionamos la cuestión de las facturas en papel. Si no tienen el código de barras bidimensional o si no es una representación impresa de un CFD o un CFDI, ya para el 2013 no tienen validez. Otro tema también importante, verificar la cuestión de los sellos de la factura electrónica, porque estos sellos tienen una vigencia de 2 años, entonces que todavía estén vigentes. También la cuestión de los folios que tengamos disponibles, porque si ya se terminaron hay que volverlos a solicitar. Así es, fíjate, y sobre eso también lo que nos preguntan mucho es, ¿se pueden emitir facturas en dólares? La respuesta es sí, incluso por allí el CFDI tiene un apartado para establecer el tipo de moneda y el tipo de cambio también referente con el cual se está haciendo la conversión a pesos mexicanos. Entonces, mucho cuidado con eso que refieres, Hugo. Yo creo que requiere un tema especial, por ejemplo, el tema de pagos en parcialidades también. Oye, ¿requiere comprobante fiscal o no? ¿Se puede deducir con un comprobante simplificado? Es un problema que para efectos de deducibilidad de IVA también requiere hacer algún programa especial para todo lo que se refiere a comprobantes fiscales, porque al final del día, Hugo, es el corazón de esto, es decir, voy a deducir todo ese tipo de gastos y probablemente no estoy siendo 100% fino en ir filtrando los requisitos fiscales. Así es. Bueno, pues con eso nos despedimos, agradecemos que nos hayan escuchado y recuerden, cualquier duda, correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Se despiden el contador público Luis Alberto Padrón, Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de año 2013. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.